Puedes dar una fuerte ofrenda de palmas al Rey de Reyes. El mensaje el día de hoy, iglesia, se titula Abriendo puertas con acciones de gracias. Y para comenzar, quiero que leamos un versículo en la palabra. En este mes, en estos días, estamos hablando una serie de mensajes que se titula Agradecidos. Dile a la persona que tienes a un lado, dile agradecidos. Y queremos precisamente hablar del agradecimiento, de lo que son acciones de gracias, de la gratitud. Y quiero que me acompañes al libro de Salmos, capítulo 10, versículo 4. Salmos 100, dije 10, ¿verdad? Discúlpenme, es el 100. Salmos 100, versículo 4. Y dice de la siguiente manera: entren por sus puertas con acciones de gracias. Di conmigo, acciones de gracias. Vayan a sus atrios con alabanza y denle gracias y alaben su nombre. Quiero hablar un momento acerca de comunicación. Quiero que hablemos por un momento acerca de la importancia de poder comunicarnos. Para que pueda existir comunicación, por lo menos deben de existir dos personas. ¿Estás de acuerdo conmigo? Es algo básico de nuestro lenguaje. Cuando íbamos a la escuela y teníamos nuestras clases acerca de lenguaje y comunicación, o de lengua y comunicación, nos enseñaban que para que pueda existir la comunicación, debe de existir por lo menos dos personas. Ahora, existen muchas formas de comunicarnos, pero algo que favorece la comunicación es que estemos en el mismo cuarto. Yo no sé si sabías eso, pero si tú quieres hablar con tu esposa, favorece mucho que le pongas atención cuando estén en el mismo cuarto. ¿Quieres que la comunicación favorezca con tus hijos? Ponles atención cuando estén en el mismo cuarto. Ahora, ¿por qué te estoy hablando de esto? Creo que hablamos mucho del versículo, de este versículo, lo hemos leído muchísimas veces. Yo creo que la mayoría de los cristianos lo ubicamos, lo identificamos, pero no ponemos atención a lo que nos enseña entre líneas. Dice, entren, ¿por dónde? Ahora, vamos a entrar a sus puertas, ¿a dónde? A la casa de Dios. O sea, fíjate cómo está diciendo, entra por las puertas, ¿a dónde? A la casa de Dios. ¿Te ha tocado platicar en alguna ocasión con alguien que está fuera de tu casa y te está gritando? Está, ¡pastor! Y tocan, ¿no? ¡Pastor! ¿No? Y me asomo, ¿qué? ¿No? O cuando yo platico con mi hijo, a veces mi hijo papá. Y yo, ¿por qué no sube, no? Papá, llamas, ¿qué pasó? ¿No? ¿Me puedes prestar 5 pesos para comprar unas papas? Ahora, como no estamos en el mismo cuarto, ¿qué estamos haciendo? Estamos gritando. Dios quiere el día de hoy que entremos a su casa para que dejemos de gritarle. Muchos hablan con Dios, pero le gritan porque creen que no los escucha. Ahora, la clave no es solamente pasar por la puerta. La pregunta es, ¿qué es lo que abre la puerta? Lo que abre la puerta son las acciones de gracias. Y quiero comenzar con esta primera idea. La gratitud es la puerta a la presencia de Dios. Cuando yo estoy agradecido, se abren las puertas para poder entrar a la presencia de Dios. Venimos saliendo de una pandemia. Literalmente, oficialmente, los datos que se muestran históricamente es que la pandemia duró poquito más de 3 años. Ahora, en esos 3 años, las cosas cambiaron bastante. Pasamos de tomar clases presenciales a tomar clases en línea. Pasamos de trabajar presencialmente, digo algunos, a hacer home office, ¿no? Todo el mundo como que se empezó a volver más moderno en ese aspecto. Pasamos a una comunidad virtual. Ahora, aunque la comunidad virtual facilita las cosas, tienen que existir ciertos parámetros para que se dé la comunicación.
La mayoría de nosotros utilizamos diversidad de aplicaciones para poder tomar clases, para poder trabajar. Pero para que una de estas aplicaciones o cualquiera de estas aplicaciones pueda funcionar bien, necesitas tener buen internet. Yo doy clases en línea, soy maestro, a veces tengo algunas juntas en línea y yo procuro que el internet de mi casa siempre esté al 100. Y no saben lo frustrante que se vuelve cuando tienes una junta con alguien que tiene un internet lento. No, porque tú estás hablando y ¿qué onda? ¿Qué opinan? ¿Cómo ven? Y alguien te contesta, estamos... Pero no, cosas. Y en eso jala bien lo que dice, ¿no? ¿Qué opina, pastor? No hay nada. No hay nada. No, ¿qué estás diciendo? Y entonces, oye, ¿lo pueden volver a repetir? Y dice, claro que sí. Y dice, está jalando chido. Sí. Y jala otra. ¿Qué opina, pastor? ¡No! No, como que la conversación se vuelve pixeleada, ¿no? Es muy raro porque los pixeles es una cuestión visual, pero el audio también se pixelea, ¿no? Es así como que todo trabado y terminas todo frustrado porque no sabes qué es lo que te están diciendo. Ahora, cuando tú oras y no tienes acciones de gracias, así es tu comunicación con Dios. No es que Dios no te escuche. Es que cuando no tienes acciones de gracias, tu comunicación se pixelea y no puedes escuchar bien a Dios. Entonces mucha gente dice, pastor, yo estoy orando, clamo todos los días y no lo escucho. Necesitas mejorar tu internet espiritual. Necesitas hacer un contrato con acciones de gracias. Ese internet no falla. Algunos lo están buscando, no existe la compañía. Estoy hablando de algo. Sí, vi cómo sacaron el celular. No, estoy hablando de algo figurado. Las acciones de gracias son lo que mejora nuestro internet. Tú puedes orar, puedes clamar, puedes pedir, pero si no hay acciones de gracias, la comunicación no es fluida con Dios. Y entonces puedes terminar frustrado porque no tienes una buena comunicación con el Padre. Ahora, estas 2 últimas semanas estuvimos hablando un poco acerca de las acciones de gracias, hablamos acerca de la actitud de lo que es la gratitud. Dijimos que gratitud no es una palabra, dijimos que gratitud es una actitud. Cuando yo tengo una actitud de agradecimiento, una actitud de adoración, una actitud de generosidad, estoy siendo agradecido, una actitud de amor, estoy siendo agradecido. Y todo esto, si yo logro tener estas acciones de gracias, la comunicación con el Padre mejora. ¿Por qué? Porque se abren las puertas y estoy entrando a su presencia. Si tú quieres que las cosas mejoren, necesitas tener acciones de gracias, tener una relación íntima y profunda con Dios, y eso te va a abrir las puertas a la presencia de Dios, y todo lo que hagas va a ser de bendición. ¿Cómo se titula el mensaje? Abriendo puertas con acciones de gracias. Entonces, si te diste cuenta, la primera puerta que abrimos es la puerta a la presencia de Dios. Tal vez has estado orando por mucho tiempo, pero estás orando a puertas cerradas con Dios. No estoy hablando de tu cuarto, no estoy hablando de la intimidad. Dios te escucha, pero no estás escuchando lo que Dios tiene para ti. Por eso muchas veces tomamos malas decisiones. Muchos dicen, fíjense, pastor, ya oré y tomé esta decisión. La pregunta que yo me hago cuando escucho esa frase es, y suena muy espiritual, ¿cierto? Así, ya oré y tomé esta decisión. Pero ¿en qué momento escuchaste la respuesta que Dios te decía para que tomaras la decisión? Porque muchos vienen, oran y dicen, bueno, Padre Santo, en tu nombre voy a hacer esto. Ajá. ¿Y en qué momento esperaste escuchar la voz de Dios para que te dijera que lo hicieras? Porque muchos dicen, ya oré, yo soy una persona de oración, soy una persona que pone todo en las manos de Dios. Ajá. Pero no estás esperando la respuesta de parte de Dios. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Dios está en todo lugar, Dios está en todas partes,
Pero no podemos abrir la puerta a la presencia de Dios si no tenemos gratitud. Y si no tenemos gratitud, entonces la comunicación con el Padre no es una buena comunicación. Tal vez eres una persona que ora por los alimentos. Tal vez eres una persona y dices que eres una persona de oración porque oras 3 veces al día, ¿no? Por el desayuno, por la comida y por la cena. No, no, pastor, yo soy una persona de oración. Oro 30 segundos en la mañana, en la tarde y en la noche. Padre, bendice los alimentos, bendice a todo mundo. Amén. Pero Dios no quiere eso de nosotros. Realmente lo que Dios quiere es que abramos la puerta y que podamos tener una relación cara a cara con Él. Ahora, hay otros que son un tanto más profundos. Y escucha, lo que estoy a punto de decir, no quiero decir que esté mal. Está mal si no tienes acciones de gracias. Hay gente que ayuna, hay gente que tiene lenguaje espiritualoide, ¿no? ¿Sí saben de qué estoy hablando? Son, bueno, lo voy a explicar porque alguien dijo no. Vienen a la iglesia y como que entran en modo cristiano 10.0, ¿no? La versión más moderna, ¿no? Entran por las puertas y de saludarse así, ¿qué onda, bro? Qué chido, ¿cómo andas, camiona? Varón de Dios. Siervo, ¿no? Hermana. No cambian de hablar normal, pues, aleluya, gloria, aleluya, gloria. Yo, pastor, ayuno 3 veces a la semana. Qué bueno que ayunes, qué bueno que oras, pero ¿cómo están tus acciones de gracias? Porque tal vez estás ayunando, tal vez estás orando, pero como no tienes una actitud de agradecimiento, las puertas están cerradas. Puedes ayunar, puedes tener un lenguaje espiritualoide, ¿no? Puedes ser cristianoide 10.0, puedes tener tu software cristiano más actualizado, pero estar hablando con Dios a puertas cerradas. Hoy Dios quiere que te animes a abrir la puerta. ¿Cuántos dicen amén? Ok. Ahora la Biblia hace una declaración, incluso cantamos esa declaración en varios cantos. Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 17 dice lo siguiente: pues el Señor es el Espíritu, y en donde está el Espíritu del Señor, ahí hay. Algunos se acuerdan de los coritos viejos, ¿no? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Se la saben. Hay libertad, ¿no? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad. Todo el mundo venga. Eso. Se la saben, ¿no? Libertad, ¿dónde está? Todos conocemos el corito, ¿no? No lo sabemos. Ok, hacemos esa declaración: en donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Puedes obtener libertad de tus adicciones, puedes obtener libertad de problemas físicos, puedes obtener libertad en la sanidad, incluso puedes obtener libertad física. El problema es que no vas a obtener esa libertad si no te atreves a abrir la puerta. Entonces mucha gente no puede ver muchos cambios en su vida porque no se han atrevido a abrir la puerta. Me he topado con gente que dice: pastor, tenemos, no sé, 10 años de ser cristianos y no podemos mejorar en estos aspectos en nuestra vida. ¿Por qué? Porque necesitas abrir la puerta. Y lo que abre la puerta es el agradecimiento. Entonces, fíjate, ya abrimos la puerta a la presencia de Dios. Si la presencia de Dios ya está en mí, porque ya abrí la puerta, ¿quién va a vivir en mí? El Espíritu del Señor. Ahí dice, en donde está el Espíritu del Señor. Si yo abro la puerta, Dios viene a mi vida. Entonces la gratitud abrió la puerta a la presencia de Dios y viene a mi vida el Señor y ya está en mí. Y si el Espíritu de Dios está en mí, ¿qué voy a obtener? Esa es la segunda puerta que se abre. La gratitud nos abre la puerta a la libertad. Y nos abre la puerta a la libertad emocional, a la libertad relacional, a la libertad física.
Por eso es que muchos dicen, pastor, no veo una mejora en mi vida, estoy yendo a la iglesia, me le estoy echando ganas, que es muy ambiguo echarle ganas, no sé qué es echarle ganas, me estoy esforzando, pero no veo que las cosas mejoren. Es que primero tienes que abrir la puerta para que el Espíritu de Dios esté en ti, y una vez que el Espíritu de Dios esté en ti, vas a poder obtener libertad. Ahora, no pretendo ofender a nadie, lo digo por mí. Soy una persona a la cual a veces le cuesta perdonar. Si me cuesta perdonar, si me cuesta ser libre de la ansiedad. Ayer mi esposa me estaba enseñando algo acerca de la ansiedad. Yo tuve un ataque de ansiedad hace prácticamente un año. Me sentí muy mal, me fue muy mal. Si estoy experimentando estrés, tal vez lo que me hace falta es más al Espíritu de Dios en mi vida. Cuando yo comprendí eso, me di cuenta que estaba siendo presa de un ataque de ansiedad porque no estaba logrando darle libertad a Dios en mi vida. No estaba agradecido, estaba quejándome de las cosas que estaban pasándome a mi alrededor. Por lo tanto, estaba experimentando ansiedad, estaba experimentando estrés y no lograba ver la bendición de Dios. Ahora, no la logras ver, no porque no esté ahí, sino como no estamos en la presencia de Dios, nuestros ojos no son verdaderamente abiertos. ¿Qué pasaría si yo en este momento pusiera una cortina negra, blackout, aquí, a esta altura? ¿Podrían ver lo que está pasando? ¿Podrían escucharlo? Ahora, entonces puedo darme cuenta que no se trata solamente de escuchar la presencia de Dios, sino se trata también de ver las bendiciones que Dios ha preparado para nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo tengo acciones de gracias, entro a la presencia de Dios, experimento libertad. ¿Para qué? Para poder oírlo, pero también para poder ver la bendición de Dios en mi vida. ¿Sí me vas siguiendo lo que estoy tratando de enseñarte? Cuando yo estoy agradecido, cuando tengo esta actitud de agradecimiento, no solamente se abre la puerta a la presencia de Dios, sino que también abro la puerta a las bendiciones que Dios ha preparado para mí. Ahora, hay una historia en la Biblia. Es de hecho uno de los libros más curiosos que tiene el Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento tiene un destinatario. Ese destinatario es el pueblo de Israel. Todo el Antiguo Testamento fue escrito para el pueblo de Israel, a excepción de un libro. Ese libro se llama Jonás y es la historia del profeta Jonás. La historia nos dice desde ese momento que Dios amaba al mundo. Y entonces utiliza a un hombre, le place utilizar a un hombre que se llama Jonás. ¿Para qué? Para anunciarle a los no judíos, a los no israelitas, el mensaje de Dios. Y Dios le dice a Jonás, ve a predicar las buenas nuevas a Nínive. Ahora, tal vez escuchas el nombre Nínive y no te dice nada, pero Nínive es la ciudad actual de Mosul en Irak. Entonces Dios le dice a Jonás, ve a predicar este mensaje de salvación a Irak. ¿Qué es lo que hace Jonás? Jonás desobedece y se va a Tarsis, se va para el otro lado, no a Estados Unidos, al otro lado de donde está Mosul. Y entonces está del otro lado, se sube a un barco tratando de huir de la voluntad de Dios. Y cuando está en el barco empieza una gran tormenta, comienza a llover y llover feo, el mar se pica, por 3 días estuvo lloviendo y llega un momento en el que la nave donde va Jonás está a punto de hundirse. Y Jonás sabe por qué está a punto de hundirse la nave. Es porque él va arriba. Él agarra la onda y dice, el Señor está permitiendo esto porque quiere que vaya a predicar a Nínive. Y entonces Jonás va con los marineros del barco y les dice,
¿Ven toda esta tormenta? Yo soy el hombre. Es mi culpa. Y él se le ocurre una gran idea, y bueno, yo creo que sí fue una gran idea. ¿Saben qué es lo que les dice? Arrójenme al mar para que la ira del Señor sea aplacada y ustedes no perezcan junto conmigo. Y entonces estos hombres, sin deberla ni temerla, dicen, bueno, adiós. Pum, me puedo imaginar allá Jonás, está en el agua y la Biblia dice que de las profundidades salió un pez grande y lo devoró. Un pez muy grande. En la escuela dominical nos enseñan que es una ballena, pero las ballenas no son, no pudo haber sido una ballena. Algunos otros estudiosos creen que fue un tiburón muy grande que de un solo bocado lo tragó. Y él está ahí en el vientre de este animal. ¿Y qué crees que comienza a hacer? Comienza a orar. Pero la Biblia nos da un detalle acerca de la oración que muchos no hemos prestado atención. Jonás capítulo 2, versículos del 9 al 10. Dice, mas yo con voz de acción de gracias. Chécate, no solamente es lo que está expresando con su boca. O sea, su voz literalmente lo que está diciendo es, voy a tener acciones de gracias si me libertas. ¿Qué va a hacer? Te ofreceré lo que prometí. Yo le prometí a mis hijos llevarlos al cine, lo voy a cumplir. O sea, así lo estoy poniendo para que lo entiendas. ¿Qué le has prometido a tu esposa y no has cumplido? Ten cuidado antes de que te trague un pez muy grande. Dice, la salvación es del Señor. Entonces el Señor dio orden al pez y este vomitó a Jonás en tierra firme. Vomitar no es agradable. Pero yo me imagino que para Jonás ese vómito se convirtió en la cosa más agradable en su vida. El punto es, él estaba preso en un pez. Él estaba en el estómago de un pez muy grande. Ahora, este pez no creas que lo arrojó en el mar. ¿Qué es lo que hizo? Lo puso en tierra firme. No sé con cuánta fuerza tendrá que haber vomitado el pez para aventarlo a tierra firme, pero lo echó en tierra firme. Jonás, gracias a una promesa, a una voz de acción de gracias, obtuvo libertad. Quiero que sepas que no importa lo que te tenga prisionero el día de hoy. Tal vez eres prisionero de tus pensamientos, tal vez eres prisionero de una deuda, tal vez eres prisionero de la falta de perdón, tal vez eres prisionero de la falta de amistad, tal vez eres prisionero de algún asunto, pero si tú tienes acciones de gracias, Dios puede intervenir en tu vida a pesar de tus circunstancias para que cosas milagrosas comiencen a suceder. Dios puede intervenir en tu vida a pesar de lo que estás viviendo. Dale la oportunidad a Dios de intervenir. ¿Y cómo le doy esa oportunidad? Teniendo acciones de ¿qué? De gracias. Me encanta porque dice el versículo acciones. No dice nada más que es lo que declaras con la boca, sino son ¿qué? Acciones. Ahora tal vez no sabías esto, pero la palabra actitud proviene de la palabra accionar. Son acciones. Una actitud es el resultado de lo que hay en tu corazón. Por lo tanto, si tú estás agradecido, ¿cómo van a ser tus acciones? De agradecimiento. Van a ser buenas, ¿no? Vas a amar a tu suegra. Vas a amar más a tu esposo. Vas a amar más a tu nuera. No, porque siempre le echamos a la suegra, ¿no? Y las suegras son de Dios. ¿No? Pero a lo que voy es, vas a comenzar a tener acciones importantes para con la gente que te rodea. Yo creo que cuando nosotros
experimentamos gratitud y estamos en la presencia de Dios, experimentaremos una libertad que nadie más nos puede dar. Porque el único que puede darnos verdadera libertad y verdadera felicidad es el Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Pero qué crees? Que la gratitud es una elección diaria. La gratitud es una elección diaria. Yo elijo ser feliz. Es mi elección. Puedes elegir estar enojado y estar frustrado. Incluso puedes elegir estar en un ataque de ansiedad. Por lo tanto, mi gratitud es una elección diaria. Si yo quiero entonces la presencia de Dios, quiero libertad, quiero felicidad, debo elegir ser agradecido el día de hoy. ¿Cuándo? Como dijo Fox, hoy. Hoy. No es como la dieta. Pastor, el lunes inicia, ¿no? Llega el lunes. No, pero no dije cuál lunes, pastor. El primer lunes del 2024 inicia. ¿La vas postergando? No, la gratitud es una elección diaria. Y también hay una historia en la Biblia que nos habla acerca de cómo es una elección. La Biblia nos enseña del apóstol Pablo cuando estuvo preso junto con Silas a causa de predicar el evangelio. Ellos podían quejarse de la situación que estaban viviendo. Pueden decir, Señor, ¿cómo es posible? Estoy predicando el evangelio. ¿Cómo es posible que me tengas en la cárcel por causa del evangelio? Algunos piensan y dicen, pastor, estoy yendo a la iglesia y me está yendo más difícil. ¿Sabes por qué? Porque lo que Dios quiere es que elijas gratitud en lugar de queja. Entonces Dios te está permitiendo vivir ciertas cosas para ver qué eliges. Pastor, es que no lo conoce, me ofendió. Dios permite esa situación para ver si eliges la ofensa o eliges gratitud. Ouch. Hechos capítulo 16, versículos del 25 al 26. Dice así: alrededor de la medianoche, Pablo y Silas, ¿qué estaban haciendo? Orando y cantando himnos a Dios. Y los demás prisioneros, ¿cómo? Me los puedo imaginar. Cuán grande es Dios. Cántale cuán grande es Dios, ¿no? Yo no soy un buen cantante. Pero a algunos les pides que adoren y adora. Dios. Amén. Dios. ¿No? Y mientras el otro estaba, mi corazón entona la canción. Y ves a uno, sí, la canción, Señor. Dice que todos los demás prisioneros, ¿qué? O sea, estaban adorando fuerte. De repente hubo un gran terremoto. Yo creo que tal vez vivían en la Ciudad de México. Dice, y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Al instante, todas las puertas se abrieron. ¿De qué? De golpe. Y a todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. Estos podían estarse quejando de que a causa del evangelio estaban presos, pero ¿qué es lo que ellos eligieron? Acciones de gracias. Ya lo vimos la semana pasada. Una acción de gracias es adorar. Entonces ellos dijeron, perfecto, estamos en la cárcel, estamos agradecidos. ¿Cómo? Así como el de Toy Story. Nada más que en lugar de decir, nos ha salvado, estamos agradecidos, ellos dijeron, estamos presos, estamos agradecidos. En lugar de quejarse, en lugar de la queja, ¿qué fue lo que eligieron? Eligieron gratitud. Creo que nosotros necesitamos elegir el día de hoy ser más agradecidos y menos quejumbrosos.
Tal vez las puertas se te han cerrado porque no tienes una actitud de agradecimiento. Tal vez has estado tocando en tu trabajo, y no estoy hablando de que llegues temprano y no te abran. Estoy hablando figurativamente. Estás tocando, porque te aumenten el sueldo. Pero no te llega el aumento de sueldo porque no tienes una actitud de agradecimiento. Tal vez estás tocando por vender más en tu negocio. Pero como no tienes una actitud de agradecimiento, no tienes la suficiente fuerza para pararte temprano. Algunos dicen, pastor, es que no vendo. Pues ¿a qué hora abres? A las 12 y cierras a las 12:30. No, pastor, si Dios me quiere bendecir, lo puede hacer en 30 minutos. Sí, claro. El problema es que nuestras acciones denotan cualquier cosa menos gratitud. ¿Qué te parece si en lugar de quejarnos, en lugar de odiar, en lugar de despreciar, no empezamos a tener acciones de gracias que demuestren que estamos agradecidos? Y esto me lleva a un punto que creo que es muy importante. Nosotros no podemos controlar las circunstancias, pero sí podemos controlar nuestras actitudes. Yo no puedo controlar cómo va a reaccionar la persona de al lado, no puedo controlar cómo va a reaccionar la persona de enfrente. No puedo controlar las acciones de los demás, pero sí puedo controlar mis actitudes. Si tenemos gratitud, nuestras acciones van a ser ¿de qué? De agradecimiento. ¿Estaba Pablo y Silas en la cárcel por algo justo? No. No estaban en la cárcel por algo justo. De hecho, me parece una injusticia. Ahora, ellos no podían controlar esa circunstancia. Los meten al bote. ¿Pero qué tenían ellos? Agradecimiento. Tal vez el día de hoy sientes que tu familia está llevando una carga pesada. Tal vez sientes que tu trabajo es una carga pesada. Tal vez ya no sabes qué hacer con tus hijos. Tal vez estás desesperado por las relaciones que tienes con las personas que te rodeas, que te desempeñas. Pero te prometo que si tienes acciones de gracias, si te atreves a adorar con todo el corazón, a todo pulmón, tarde o temprano la libertad, la felicidad van a llegar a tu vida. Es cuestión de que te animes. Es cuestión de que te sientas motivado a creerlo. Es momento de que digas, sí lo creo. Porque Dios te puede abrir esas puertas que nadie más te va a cerrar. Por eso el mensaje el día de hoy se titula Abriendo puertas con acciones de gracias. Si tú abres la puerta a la presencia de Dios, sabes, Dios te abre puertas que nadie más va a poder cerrar. Yo por eso cuando bendigo a la gente, siempre les digo, y se te van a abrir puertas que nadie va a cerrar. Ahora, yo lo hago para que la gente me escuche y digan, ay, sí, pero yo no puedo abrir las puertas por ti. Yo puedo abrir las puertas para mí. El otro día alguien me decía, pastor, pero si usted es el pastor, entonces es su responsabilidad abrirme las puertas. Yo te puedo abrir las puertas de la iglesia, bro, pero las puertas del reino, esas las abres tú. ¿Sí me vas siguiendo, iglesia? ¿O sí me estoy dando a entender? Sabes, he visto tu esfuerzo, he visto tus ganas, he visto que te estás levantando temprano. Pero te voy a decir algo que decía quien fue mi pastor por muchos años. Fue mi pastor por 13 años, el pastor Mauricio, que él ya falleció, está en la presencia del Señor. Pero él me enseñó esto: no todo es ganas.
tiene que ver con tus actitudes. Entonces tal vez te has esforzado mucho y puedes sentir la carga pesada. Y dices, Señor, te la dejo. Pero Dios no te puede quitar la carga porque la puerta está cerrada. Y quien va a abrir la puerta eres tú. O sea, Dios dice, no tienes cerrojo, solo ábrela. El camino a la presencia de Dios dice que es angosto, pero hay un camino. O sea, el camino está. No lo tienes que hacer tú, el camino ya está trazado. ¿Qué es lo único que tienes que hacer? Caminarlo. ¿Y cómo lo caminas? Con acciones de gracias.